al fin y al cabo, ¿puede haber algo más satisfactorio que defender cada uno libremente aquellas ideas en las que cree? Creo que no. Creo que no hay mayor placer para mí mismo que subirme a la tribuna del Parlamento Vasco y defender libremente aquello en lo que creo. De hecho, hace unos cuantos meses un viceconsejero del Gobierno vasco se acercó a donde mí y me dijo: «Me das envidia». Digo: «¿Por qué?». Y me dijo: «Me das envidia porque eres de los pocos parlamentarios vascos, si no el único, que puede hablar libremente y puedes criticar a diestra y siniestra y hacerlo además con rotundidad y sin ningún tipo de complejo». Y además, gracias también a todos vosotros por comprometeros para cambiar las cosas en Euskadi. Esta Euskadi que a día de hoy sigue estando básicamente gobernada por el Partido Nacionalista Vasco. ¿Y por qué Euskadi sigue gobernada básicamente por el Partido Nacionalista Vasco? Porque el Partido Nacionalista Vasco es el que ha negociado con el Gobierno central la transferencia de las políticas activas. Es el Partido Nacionalista Vasco el que viene negociando con el Gobierno central las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika. Es el Partido Nacionalista Vasco quien va a negociar en el futuro, y así se ha comprometido el Gobierno central a negociar con las futuras transferencias pendientes, incluso a marcar un calendario de prioridades. Es el Partido Nacionalista Vasco el que evita que haya un cambio político y real en Euskal Telebista. Es el Partido Nacionalista Vasco el que está evitando que se produzca la tan necesaria racionalización de la administración pública en Euskadi y, por lo tanto, creo que nuestra labor a día de hoy sigue siendo fundamental para decir aquello que nadie más se atreve a decir. Y creo que, aunque luego cada uno en breve va a hablar de sus asuntos, creo que es conveniente insistir en cuáles son los principios fundamentales de UPyD. ¿Por qué nos presentamos también en estas elecciones? ¿Por qué seguimos siendo necesarios? Pues creo que hay una serie de funciones fundamentales, como puede ser seguir defendiendo la modificación de la ley electoral, esa ley injusta, según los tertulianos a los que escuchamos últimamente, esa ley injusta que perjudica a Izquierda Unida y otros partidos políticos minoritarios. Esos otros partidos políticos minoritarios es básicamente UPyD. Cuando escuchéis en las diferentes tertulias otros partidos políticos minoritarios u otros partidos, se refieren siempre a UPyD. En definitiva, modificar esa ley electoral también en Euskadi, tal como lo planteamos nosotros mismos hace escasos meses, recibiendo el voto contrario de los 74 parlamentarios vascos, ese chollo del que disfrutan PP y PSOE para beneficiarse y mantener el statu quo vigente y que nada cambie. Seguir defendiendo la racionalización del Estado autonómico, pero seguir defendiéndolo con hechos, no solamente con palabras huecas, como algunos parece que vienen defendiendo en las últimas semanas, sino hacerlo realmente, con propuestas parlamentarias, como hemos hecho en el Congreso de los Diputados, recibiendo el voto en contra de todos los restantes parlamentarios españoles. Defender sin ningún tipo de complejos, también alto y claro, la devolución de determinadas competencias al Estado y acabar con esa falacia de que cuanto más autogobierno es mejor. Pues no, tenemos que decir nosotros. Al fin y al cabo, creo que somos el único partido que lo dice claro. Eso de cuanto más autogobierno, mejor, es falso. Las competencias deben estar situadas en el nivel institucional que más interesen a los ciudadanos. Y hay determinadas competencias, como pueden ser sanidad o educación, que deberían ser devueltas al Estado. Esos son los principios fundamentales que vamos a seguir defendiendo. Defender también una política lingüística razonable, una política lingüística de sentido común. Cuando el tema de la política lingüística se ha venido planteando en el Parlamento Vasco, es habitual que determinados parlamentarios o portavoces del PP y del PSE se acerquen a donde mí para decirme: en fin, Gorka, este es un tema sensible, vamos a intentar no discutir demasiado, vamos a intentar no crear polémica con este asunto tan sensible de la política lingüística. Yo creo que
También tenemos que decir que debe modificarse la política lingüística y hacerlo sin ningún tipo de complejo. De hecho, nos ha venido costando aproximadamente, según cálculos que realizan algunas personas, entre 15.000 y 20.000 millones de euros lo que nos ha costado el fomento del euskera. No digo que esté bien o que esté mal, digo que por lo menos podemos discutirlo entre todos nosotros. Creo que es un tema que también habrá que poner sobre la mesa tantas veces como sea posible. Esta política lingüística que desde el cambio de gobierno en Euskadi se mantiene básicamente igual que como estaba antes del cambio de gobierno. Y tenemos experiencia sobrada en el Parlamento Vasco a través de iniciativas, a través de proposiciones no de ley. Tenemos experiencia sobrada para afirmar sin ningún tipo de duda que esta política lingüística no se ha cambiado. Y, por lo tanto, tendremos que seguir también insistiendo en ello y hablar de ese tema sensible, como dicen ellos, que es la política lingüística. Es curioso, pero, por ejemplo, con el tema del debate de los presupuestos vascos, los partidos nacionalistas plantearon muchísimas enmiendas que iban en la línea de incrementar las ayudas y las subvenciones al fomento del euskera, en la administración, en la justicia, etcétera, ¿no? Y me llamó la atención una enmienda de Eusko Alkartasuna en la que proponía reducir a la mitad las cantidades destinadas a la seguridad de los cargos electos vascos. Es decir, un partido político que lo que hacía básicamente era proponer gran cantidad de enmiendas para incrementar el gasto para el fomento del euskera, resulta que reducía a la mitad las partidas destinadas a la protección de los ciudadanos vascos amenazados. Y le dije, hombre, Juanjo, mi compañero de Eusko Alkartasuna, ¿qué pasa? ¿Que nos quieres dejar sin escoltas? Dice, no, hombre, no, Gorka, no es eso. Queremos únicamente reducir a la mitad las partidas destinadas a la protección. Es un poco algo que resume el pensamiento nacionalista en este ámbito, ¿no? Resulta que el euskera es más importante que los ciudadanos. Es un simple ejemplo que creo que dibuja bastante bien en qué tipo de sociedad estamos. Y defender también sin ningún tipo de complejo, pues la abolición del concierto económico por ser un sistema claramente injusto y generador de privilegios políticos y económicos. O dicho en palabras de Emilio Guevara, que no es sospechoso de ser militante de UPyD, que definía como un sistema excepcional que nos concede una más que satisfactoria financiación de nuestras competencias que no puede ser extendido al resto de comunidades. O lo definía como ese magnífico negocio para este país, o ese sistema que algunos prefieren calificar con no poco fundamento de privilegio. Es decir, que incluso los que defienden públicamente el mantenimiento del concierto económico reconocen cuando escriben que efectivamente es un privilegio. Y nosotros tenemos la función, quizás incómoda, pero a la vez satisfactoria, de seguir criticándolo sin ningún tipo de complejos. Ese concierto económico sobre el que se discute habitualmente en el Parlamento Vasco. Recientemente un parlamentario socialista desde la tribuna me reconocía y me decía, señor Maneiro, sí, es cierto, durante todos estos años hemos comido jamón y jamón del bueno como consecuencia del concierto económico. O las palabras de la representante de Aralar cuando decía, o se me acusaba a mí, de hablar en contra de la sociedad a la que represento, o las palabras del representante del Partido Popular cuando me invitaba a irme a Madrid a defender estas ideas de crítica a unos privilegios. Tenemos que seguir en esa línea de criticar todos estos privilegios, incluso cuando sean privilegios que nos benefician, al menos teóricamente, a nosotros. Y tenemos que hacerlo sin ningún tipo de complejos.